vamos a recontinuar. Tal vez, hermanos, en aras de avanzar con la clase, otra historia. Después, hermanos, sentimos que nos edifica conocer los pormenores del texto bíblico. Y hermanos, cuando hablamos así de los originales, tenemos que hacerlo con mucho cuidado, con mucho respeto. Hay hermanos que pueden tener otras creencias. Y no significa que porque conozcamos esto vamos a hablar. No, respetémonos. Este servidor, cuando plantea estas cuestiones, lo hace con mucho amor. Mi forma de hablar es defectuosa, por ahí cortante, pero no. El espíritu es tratar de decir de la mejor manera, con mucho cariño. Respecto, hermanos, culminamos con este asunto de, dijimos, causa y consecuencias, que la causa, el mensaje allí del final largo de Marcos, era promover que por creer en Cristo se es salvo, junto con el bautismo. La consecuencia son señales que van a aparecer, que pueden aparecer como pueden no aparecer. Habíamos dicho así. Pensemos, por ejemplo, con el apóstol San Pablo, que él tenía el don de curación. Ponía la mano sobre algunas personas y se curaban. No obstante, él no pudo curarse a sí mismo. Cuando estaba enfermo, dice que quedó enfermo en cierta parte. No pudo curar a Timoteo a causa de tus frecuentes enfermedades. Entonces vemos que estos dones los maneja el Señor, nos utiliza a nosotros. Y Dios, al individuo, al que tiene el don, le dirá, acércate a ti como le pasó a Felipe, júntate al carro. O a Pablo, no entres allí, vete por este otro, no entres en Asia, vete para allá que tengo otra misión para ti. Dios le irá guiando. ¿De qué forma? No sabemos, lo sabe el individuo. Si por sueño, por impresión, Él lo siente en su corazón. Pero hermanos, lo mejor es trabajar en cuanto a dones espirituales, con dones más comunes. ¿Cuáles son ellos? Recordemos que el Nuevo Testamento trae 4 capítulos dedicados a los dones espirituales. Efesios 4, Romanos capítulo 12, Primera de Corintios 12 al 14 y Primera de Pedro capítulo 4. Son los 4 capítulos por excelencia que hablan de los dones espirituales. Y en el caso de Pablo, 3 capítulos son de Pablo, Efesios, Romanos y Corintios, usa un modelo, a mí me parece maravilloso, al hablar de los dones espirituales, que es el cuerpo humano. Cuando dice, hay un cuerpo y muchos son los miembros, así también, hay un espíritu y muchas son las funciones que el espíritu le va a dar a los miembros, a la mano, así como al cuerpo humano, la mano, el codo, el pie, así también a Pedro, a Rubén, a Luisa, son los miembros del cuerpo de Cristo. El cuerpo es uno solo, la iglesia. Muchos son los miembros, y los miembros según sus actividades. Así, si la mano, ¿qué función se le dio a la mano? La de prensar. ¿Qué función se le dio, además de golpear? Y al pie, ¿qué función se le dio? Así también, si a Pedro se le da el don de enseñanza, pero no tiene el don del canto, pues entonces que utilice bien el don de enseñanza, como dice Romanos capítulo 12. Y a Roberto, que es el codo, se le da el don de la predicación. Un ejemplo, la predicación, y lo hace bien, pero luego se le va a pedir que tenga el don de la administración, y lo hace mal. No le pidamos que sea administrador si es un buen predicador. Entonces, Pedro hará su función, Roberto el suyo, Luisa hará lo propio. Esa es la distribución de los dones. Y el don de curación, hermanos, y el don de lenguas, no es que todos deban tener el don de curación, sino ahora Rubén es el único que tiene el don de curación, porque se le dio a él. Y él lo va a utilizar, y en este caso vamos a poner que sea la nariz. Hace su función de respirar. Hermanos, en la distribución de los dones, Corintios 12 utiliza un ejemplo precioso. Cuando dice, no puede los ojos ocupar la función del oído o de la nariz. Cada uno tiene el suyo propio. Si entonces los ojos es Pedro y dijimos la nariz o el oído es Rubén, si tiene el don de la predicación y el don de sanidad, no pidamos que todo sea oídos, o sea, don de sanidad que todos tengan, necesariamente no. Notamos la distribución de los dones. Y en el caso del don de lenguas, Corintios 14, menciona que si está el don de lenguas, superior es el don de profecía, a menos que en la lengua haya quien interprete. Porque siempre el don edifica. Hermanos, la mano, esta mano cuando saluda, no es que la mano saluda, está el cuerpo, el individuo, saludando a través de la mano. Pero imagínense que yo estoy hablando, y en un momento hago así,
te pasa? Ven para acá. Y estoy queriendo hablar, y otra vez la mano. Noten que si actúo así, estoy enfermo. Porque la mano, en lugar de trabajar para el cuerpo, trabaja para ella y es que quiere irse para aquel lado. Así también los dones. Los dones están hechos para edificar el cuerpo. La diferencia es con talento natural, donde se edifica a uno mismo, uno se enriquece con el talento de la música, canta, cobra su dinero y es para provecho personal. Pero cuando cantamos en la iglesia lo hacemos para edificar a los hermanos. Cuando enseñamos, para enseñar a los hermanos. En una escuela pública, cuando se enseña, talento de enseñar, enseña, cobra su salario y vive para sí. Notamos entonces la diferencia entre talento y don. Sí. Dentro de la iglesia, no. Pero sí conocí a un hermano evangélico que alguna vez se me acercó, un buen hermano, estudiábamos la Biblia, y me dice, pastor, para que usted vea que yo tengo el don de lenguas. Una experiencia que no olvido. Déjeme que se lo muestre. Hermano, no sé lo que usted va a hacer. Déjeme. Y comenzó a respirar. Espere un poquito, espere, ya viene. Y habló así. Y hermano, yo notaba que el hermano es como decirle, déjeme hermano que yo le voy a demostrar que tengo el don de cantar. Escucha un poquito. Espera. Hermanos, no podemos forzar. Si el Espíritu Santo me va a guiar a mí, me va a llenar, hermanos, uno está lleno y utiliza el don. Usemos los dones que llegan más al llano. Y Romanos 12 se caracteriza por describir los dones llanos. Exhortación, consolación, enseñanza, aún administración, liderazgo. Pero hay dones que ya son más restringidos. Pedir en oración. La oración hay hermanos que tienen el don de la intercesión. Es un don espiritual, que oran. Y hermanos, ese don sí es más generoso, abundante, debería abundar en la iglesia. Pero hay otros dones más restringidos que el Espíritu Santo designa a quién le va a dar. El don de curación es uno, el don de lenguas es otro, el don de los milagros es otro. No se lo da a todos, se lo da a unos cuantos. Aparece el don de lenguas descrito en, el mejor ejemplo es Hechos capítulo 2. A diferencia de Corintios 14, donde estaban habiendo problemas, y Pablo habla correctamente, si bien habla de idiomas, no de palabras inconexas, desarticuladas, sí, de idiomas, no obstante, al ver los problemas que tenía Corinto, que eran muy grandes, hasta inmorales había allí, dice, hermanos, por favor, busquen la edificación. Y hermanos, es lo que deberíamos buscar nosotros. A veces cuando exaltamos un don, seamos inteligentes. Los dones que están por encima, y Pablo dice, que edifique, que exhorte, que consuele, que traiga bien a la iglesia. Y el don de profecía, que es de instrucción, instruye. Todos salimos llenos. Si hay don de lengua, a alguno, especialmente el incrédulo, le va a hacer señal porque le pega en el corazón, lo sorprendió, lo choqueó. Y entonces Cristo lo gana. Pero Dios sabe cuándo lo puede utilizar. Es el Espíritu Santo, a través del individuo, que va a captar a alguien. Y entonces sí puede haber un don de lenguas. Alguna vez, con respecto a la pregunta, escuché, esto pasó en Brasil, una hermana que me contó, cuando dice, si bien no era adventista, pero la hermana yo la aprecio y contó ella, dice, yo conocí a una amiga mía, humilde, apenas hablaba mal el español, pero como conocía el guaraní, el idioma de ella, en Paraguay, fue a una reunión en Brasil y comenzó a escuchar a alguien, nadie entendía, y ella dice, pero ese es mi idioma, en guaraní está hablando, y está exaltando al Señor. ¡Qué maravilla! Y habla en ese idioma. Nadie lo entendía. Y esa mujer fue ganada. Y era una mujer que apenas estaba empezando a creer. ¿Cómo el Espíritu Santo puede utilizar a alguien? Y ganar a través del correcto don de lenguas. Muy bien. Eso fue un milagro, eso no es que el pastor haya hablado de lengua. Quiero preguntar una cosa. ¿Cómo es talento? Dones espirituales es carisma. Pero talento en griego, ¿cómo es? La diferencia, la palabra talento aparece, hermanos, en la parábola de Jesús, los talentos. Y ahí es talantón. Esta clasificación que este servidor está haciendo lo hace más que nada de la pura experiencia. No está en el texto bíblico que uno diga por aquí esto, no se hace esa diferencia, ¿no?
Sí, Pablo hace la diferencia del don espiritual, le hace un estudio muy bueno en Corintios 12, que es para provecho de la iglesia. Pero al ver la diferencia con el talento o habilidad natural que uno tiene, que es para provecho personal, y otras características más que tiene, se nota entonces que uno va por un camino, el otro va por otro camino. Es que Dios da todo, por ejemplo, da el sol, el aire, los talentos propios de uno, ¿verdad? ¿Cómo se le llama a eso, señor? Me interesa saber. Dones. Muy bien, la palabra dones, eh, vamos a buscar doma, es una palabra, Romanos capítulo 6, vamos a ver, estamos en Romanos, ya buscamos aquí, texto conocido, por cierto. Carisma es una que tenemos otra vez acá, en 6.23, la dádiva de Dios. Estos son los regalos. Estoy pensando, doma, no tengo diccionario en este momento, pero los verbos, el verbo didomi es dar en griego. Didomi. Y la raíz do, de ahí viene doma, es aquellas cosas que se entregan y que se regalan, que se obsequian. Doma, dómata. Vamos, hermanos, unos poquitos minutos que tenemos acá a seguir avanzando. Y al final del periodo, otra vez, tengamos en mente algunas preguntas de la Biblia. Y así vamos a ir salpicando. Gramática con preguntas de la Biblia. Bien, vamos a dejar, es un poquito tedioso el trabajo del análisis del rastreo del verbo griego. Lo hemos hecho en la voz activa solamente el indicativo y de la voz media, una partecita nomás, y dejamos acá, así seguimos avanzando. Vamos, hermanos, les invito a que busquemos la cartilla. Esta que tenemos, llamémosle horizontal, de lectura horizontal, habíamos quedado en la página 1, pasamos a la página 2 y seguimos con esta cartilla. Notas sobre la formación de los tiempos, estamos en la página 2, número 8. ¿Lo tenemos? ¿Todos lo tenemos? ¿Sí? Así leemos juntos. De paso, este material está extraído, algunos de ustedes lo trajeron de la gramática. Sí, la gramática que ustedes trajeron seguramente, no está de allí extraído, así que es útil. ¿Sí? La página de la gramática, a ver, déjeme que lo busque. Estamos en la página 25. Pueden guiarse por la gramática si tienen también. La epsilon, estamos en la página 2 de la cartilla, nota 8. La epsilon que llevan como prefijo los tiempos pretéritos se llama aumento, recién lo leíamos así. Se pone delante de la primera letra de la raíz. ¿Recuerdan lui? Vamos a ir anotando acá en el pizarrón. Acá lo tenemos. Esta es la raíz, lui. El aumento es la epsilon. Si esta es consonante, si la raíz comienza con vocal, la E se aumenta y se transforma en otra E. A ver, algunos verbos. Vamos a ver, verbo hago, conducir. Noten cómo empieza, con una vocal. Y yo tengo que agregarle una epsilon. La epsilon es una vocal breve. Al aumentarle, eso se llama aumento. Noten que aquí yo le aumento una vocal a la consonante. Pero aquí le estoy aumentando una vocal a esta vocal. Y entonces, ¿cómo se transforma esto? La E corta se transforma en una E larga. Y entonces tenemos la eta que reemplaza a los dos. Y tenemos entonces una E. Es lo mismo. Esto con esto es igual a la epsilon con la vocal. Reitero, se agrega una epsilon, la E, a la consonante. En este caso, le agrego una epsilon a la vocal original del verbo, pero al unirse acá, esta E se alarga y desaparecen ambas. Y quedó esta. ¿Sí? Esa es la teoría. De paso, hermano, todo esto es teoría, la construcción de los verbos. Así nos va a resultar fácil identificar los verbos. Acá hay un ejemplo. Agapao. El verbo, ¿recuerdan de agape? Este es el sustantivo que significa amor. Los otros días comentamos, ayer, perdón. Y ahora el verbo agapao. Es agapó.
la AO se contrae. Originalmente el verbo es así, agapá. Esta es la raíz, no obstante. Y está la A con la O, se contraen y forma agapó. Con un acento circunflejo. Significa yo amo. Pero cuando quiero poner, a ver hermanos, ¿cómo construimos el imperfecto? Recuerden que era la épsilon como aumento y luego la terminación on. ¿Cómo la hago? Esto pongo la eta y aquí entonces cambio, ¿no? Egapón. Vamos a ver si aquí nos lo trae. Aquí está otro, es otro tiempo. Egapesa, yo dije el imperfecto. Pero acá es, ¿qué tiempo es egapesa? No, aorista. Aorista. ¿Eh? ¿Notamos? O sea, yo trabajé con otro tiempo, el imperfecto, pero aquí el modelo que da la autora es indefinido, el aorista. Eso es. Seguimos leyendo, letra B ahora. La duplicación de la primera consonante del perfecto se llama reduplicación. Lo habíamos leído, ¿recuerdan? Borramos todo esto acá. Era la raíz, la consonante, al duplicarla, esto se llama reduplicación. Cuando la raíz comienza con vocal, otra vez, se alarga en vez de reduplicarse. Y entonces tenemos el ejemplo otra vez, pepisteuca es el modelo. A ver, ¿lo armamos? Pisteuo. ¿Alguien recuerda el sustantivo de pisteuo? Lo vimos en las declinaciones. Pistis. ¿Alguien recuerda? Pistis. ¿Qué significaba? ¿Lo tienen ustedes? Fe, es un sustantivo. Pistis es fe. Está en el modelo de los sustantivos. A ver, fíjense en las hojitas, a ver si lo encuentran. A ver, yo voy a abrir acá. Así vamos a ir asociando entonces las palabras. Vamos a buscar en recursos del griego acá. A ver las declinaciones. Tercera declinación. Vamos a ir viendo. Acá está la número 7. ¿Lo tienen en sus cartillas? ¿Sí? Muy bien. Ahí dice, lo tienen en la pantalla, número 7. Fe pistis. Ese es el sustantivo. Ge pistis. Tes pisteos, como es femenino. Te pistei. El artículo sigue siendo el mismo. Ten pistin. Ese es el sustantivo. Pero estamos viendo el verbo. Fíjense cómo se construye el verbo. Pisteuo, tenemos acá. Piste, falta una Y. Y entonces, ¿cómo se va a formar el perfecto? Es el aumento más la reduplicación. Pepist. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Sacamos esto, perdón, la U también. La capa, que es la consonante característica, y la terminación correspondiente. Noten cómo lo tienen en la cartilla acá. Pepisteuca. Página 2 de la cartilla. Pero cuando se trata del verbo amar, a ver cómo lo armamos. Agapao. Entonces nos quedamos con agap. Le vamos a agregar la E. Le agregamos la capa y la alfa. Pero hay que construir todo esto. ¿Qué hacemos entonces? Aquí es agapao. La E larga. Porque esto al juntarse, entonces la E larga, eta, ega, luego tenemos peca aquí. Fíjense de agapao que era originalmente, esto ahora, la eta, ega, peca. Hacemos el acento y ya está. Es lo que tenemos aquí en el modelo. Avanzamos. Letra C. Si el verbo está compuesto de preposición y verbo, el aumento se inserta entre las dos partes. Hay ciertos verbos que se construyen
A ver en castellano, en español, hermanos, ¿qué ejemplos tenemos de verbos que se construyen agregándole una preposición? A ver, recordemos alguna preposición. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre. Por ejemplo, el verbo arrollar. ¿Qué es arrollar? ¿Qué es arrollar? Cuando se arrolla una cosa. No, no, ok, pero, a ver, rollo. ¿Qué es rollo? Rollo. ¿Qué es arrollar? Enrollar. Ok, enrollar. Desarrollar, ¿qué es? Quitarle el rollo. Noten, si entonces arrollar o enrollar, que eso es más correcto, enrollar, es una palabra que se construye con preposiciones. En y rollo. Yo lo enrollo. Lo desarrollo. Entonces, ok, desenrollo, pero la idea de desarrollar es, si viene con rollo. Si yo lo había enrollado, ahora lo desarrollo. Lo desenvuelvo, lo abro. Fijémonos entonces cómo la preposición le va a dar significado. Verter. Hay un verbo que es verter. Pero poniéndole preposiciones, cambia un poquito ahí la última vocal, tenemos invertir, revertir, convertir, pero el verbo original es verter. Sería vertir, pero la pronunciación correcta es verter. Bueno, notemos ahí entonces cómo al agregarle preposiciones va a cambiar el significado. Y la raíz sigue siendo, el verbo original es el mismo, verter. Bueno, así pasa también con el griego. El verbo original aquí, el ejemplo que se nos da es lambano, que es recibir. A ver, estamos en la letra C. Lambano. Para lambano, si el lambano es recibir, para lambano es recibir de parte de alguien. Cuando se va a traducir, se agrega esa explicación, de parte de. Y entonces acá tenemos, recibo de parte es para el lambanon. A ver, hermanos, vamos a tratar de hacer la radiografía a este verbo. Anotamos acá. La preposición es para, de parte de, y el verbo es lambano, que eso es recibir. Para lambano, junto, igual que invertir, convertir, revertir, juntos cobran un nuevo y fresco significado. En este caso, recibir de parte de. Pero cuando yo quiero meterle aquí el aumento típico del imperfecto, entonces, este es el que cambia, la vocal. Entonces, paré. Y entonces, ¿recuerdan cómo era el imperfecto? Acá vamos a buscar el ejemplo. Lambanon, entonces, lambanon. Es la terminación del imperfecto, on. Fijémonos cómo lo pone acá la autora. Para lambano es el verbo. Y para el lambanon, auristo 2. Para lambano es el original, pero en auristo sería parelabon. ¿Por qué? Porque este verbo lambano, esta es la raíz del auristo 2. ¿Recuerdan? Saber, sab y supe, sup. Bueno, acá pasa lo mismo. Lam, esto que está acá, lamb, se transforma en lab. Y entonces aquí, el auristo 2 se le aumenta la epsilon y la terminación característica sería elabon. Más la preposición parelabon. Es lo que tenemos acá. La letra C. ¿Lo agarramos? Saben, hermanos, puede ser un poco difícil para algunos de ustedes, de veras, porque es la primera vez que estamos estudiando esto, pero por lo menos tener los conceptos, que no nos parezca extraño cuando leamos algunas palabras. Esto hay que trabajar duro, dedicarle tiempo, memorización, practicarlo hasta que, y guiándonos por la gramática que ustedes compraron, muy buena, hasta que nos familiaricemos. Va a ser más fácil luego leer en el texto griego. Letra D. Las características sobre cómo se forman los tiempos, ¿no? La sigma que se agrega al aoristo y al futuro no es siempre visible. Al sumarse a ciertas consonantes aparecen cambios. Fíjense, ante la pi, beta, phi más sigma se transforman en psi. Es el caso del verbo pempo. Vamos a construir el verbo pempo.
significa enviar. ¿Saben dónde aparece con frecuencia? ¿Y quién hizo una tesis doctoral sobre el tema? Fue el doctor Mario Veloso, cuando él trabajó sobre el Evangelio de Juan. La palabra pempo es un verbo. Pempo significa enviar. A ver, hermanos, ¿en qué parte del Evangelio de Juan aparece este verbo, especialmente como sustantivo? Jesús. Muy bien, Juan el Bautista, pero más Jesús, el enviado del Padre. Él fue el que me envió. Yo os envío a vosotros. El concepto de enviar, pempo, aparece con mucha frecuencia en el Evangelio de Juan. Ahora queremos conjugar este verbo y pongámoslo en indefinido, indefinido, no es indefinido 2, es indefinido simple, auristo. A ver, denme las características, hermanos. ¿Cómo se forma el indefinido? Se agrega la epsilon, el aumento. ¿Qué otra característica tiene ese verbo? Sigma. Y luego la terminación característica. Vamos a ponerla en primera persona. Acá tenemos epen po más sigma. Se le saca la raíz y nos quedamos con esto. Fíjense, hermanos, esta es la raíz. Esta es la construcción de un auristo, 1. La P con la S, ciertas letras, la P, la beta y la phi, es lo que nos trae aquí, se transforman en psi. Ponemos igual a psi. Este grupo de letras. Palabra que termine con beta en la raíz, con pi o con phi, al sumarse a la psi, se transforma. Y fíjense cómo se va a hacer el verbo ahora. La E, pem, ps, a. ¿Notamos? Es epemsa. Fíjense cómo lo tenemos en la cartilla. Estamos de pempo. Puso el futuro, no puso el auristo. Yo pensé, puso el futuro. Pempso. Un buen ejemplo, futuro. ¿Cómo se forma el futuro de pempo? Otra vez, borramos acá. Hacemos todo de nuevo. Esta es la raíz pem. Esta es la terminación o del presente. Pempo. ¿Cómo hacemos el futuro? La sigma, la S. Ahí está. Recuerden que solamente el futuro es agregarle, porque es igual el presente que el futuro, solamente que hay una S en el medio. Pemso. Y estos dos se transforman en psi. Y tenemos en consecuencia pemso. Fijémonos en la cartilla. Pemso. Así con los otros ejemplos, la kappa, la gamma, la gi y la doble sigma, hay verbos con doble sigma, más la sigma que requiere el auristo, forman la xi. Verbos tales como ejo. Ejo es tener. El futuro será exo. A ver, vamos a formar ese verbo. El verbo ejo aparece en expresiones tales como en la carta de Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene, entonces, es ejo. Le saco, esta es la raíz. Le agrego la sigma del futuro, más la terminación. Estas dos se transforman, según la regla, en sí. Entonces, esta letra G, y luego enumera otras. Gamma, doble sigma. Hay verbos con doble sigma. Y la capa formarán la sí. Y por lo tanto, en este caso, borramos aquí, exo. Este es el futuro. ¿Notamos? Parece complicado, pero son reglas simples que hay que memorizarlas. Esto no es auristo 2 o algo por el estilo, futuro 2, no, es un futuro simple, solo que por combinarse las letras allí. Siguiente ejemplo. La tau, delta, zeta y zeta más la sigma forman naturalmente la sigma. Y usa el verbo bautizo. A ver, otra vez. Vamos a formar el futuro de ese verbo.
Entonces, estamos en... Esta es la raíz. Tenemos allí. Baptizo. Para formar el futuro, ¿cuál era la regla? Sigma. Le agregamos la sigma. Estos dos, y enumera aquí otras letras más, otras consonantes, tales como la tau delta zeta. Tau delta zeta, todas cuando se juntan con las consonantes características se transforman en sigma nomás. Entonces acá tenemos baptizo. ¿Qué tiempo se hace? Futuro. ¿Cómo formaríamos el auristo? Auristo 1, hermanos. A ver. Alguien que me dé. Vamos a hacerlo acá. Agrego la épsilon. Conserva la raíz. La sigma. Agregamos la sigma. Y más la terminación característica, ¿cuál es? La alfa. Ok. Entonces formamos esto, hermanos. Ebaptiza. Ya tenemos allí, así, tanto la escritura como la pronunciación. Ebaptiza es el auristo 1, auristo normal del verbo bautizar. ¿Queda claro, hermanos? Avanzamos. Una vocal corta suele alargarse ante la sigma del auristo. El auristo 1 de agapao se transforma en egápesa. ¿Qué significa esto? Vamos a ver qué es esto de la vocal corta que se alarga. El verbo era agapao. Esta es la terminación. Esta es la vocal corta. Pero cuando voy a formar el auristo, el indefinido, que le agrego la S, entonces aquí, recuerden que va con el aumento, la E. Estos dos van a formar la E, la ETA. Debido a la sigma, se alarga esta vocal. Y entonces va a ser una ETA, se alarga, de A a ETA. Y entonces tenemos, esto desaparece, egápesa. Es lo que tenemos en la cartilla. Egápesa. Leamos, hermanos, allí, los minutos que nos quedan. La letra E, aumento. La LE es la reduplicación. La LU es la raíz verbal. La capa es la consonante característica. Y en la terminación personal hay una doble división. La vocal temática que va a caracterizar y el resto final, la desinencia. ¿Sí? Ese es un pequeño, digamos, una radiografía de un verbo completo. La F. En el pluscuamperfecto puede haber reduplicación más aumento. Pero hermano, como es de poco uso, así que no nos complicamos mucho. Punto 9. Este sí va a ser interesante hasta que a ver si podemos abarcarlo, hasta que cumplamos el tiempo. Modo de los verbos. El verbo griego tiene 6 modos, 4 de ellos muy parecidos a los del modo del verbo en español. El indicativo expresa aseveraciones e interrogaciones simples. Él comió. Muy simple, igual que en español. Imperativo expresa órdenes. Corre, igual que en español. Infinitivo es el nombre de la acción. Se usa como sustantivo verbal. Vino a comer. Comer es el infinitivo, igual que en español. Subjuntivo expresa deseo, intento, posibilidad, exhortación, orden negativa y sobre todo se usa en la oración subordinada. Él tal vez coma. Que no coma. Le di para que comiera. Igual que en español, no hay mucha diferencia. Pero lo que viene es típico del griego, especialmente el optativo. Expresa deseo futuro. El ejemplo clásico es el del Pablo cuando dice me genoito, que nunca acontezca. Esa expresión cuando dice ¿acaso está la ley abolida? No, nunca tal acontezca, me genoito. Típica expresión de San Pablo. No, que nunca se ocurra semejante cosa. ¿Está abolida la ley? No, por favor, eso no es lo que estoy diciendo yo. En Romanos esa expresión aparece varias veces. Y luego el participio es cruza entre verbo y adjetivo. Y como tal funciona como uno y como otro. Eso se va a estudiar más adelante. Avanzamos. Modo y tiempo. En el modo imperativo solo hay presente y auristo. Eso nos guiamos por el mapa, fíjense acá, de la cartilla. Ahí nos podemos guiar también. En el modo imperativo hay presente y auristo. En el modo subjuntivo solo hay presente y auristo. En el infinitivo, presente, auristo y perfecto, etc.
lo que está señalado. Fuera del modo indicativo, los tiempos expresan solo tipo de acción y no tiempo cronológico. Esta parte subrayenla. Es lo que comentamos al comienzo con el verbo hamartano. A ver, hermanos, a ver si alguien, vamos a buscar, antes que nos corran, porque ya que tenemos el texto abierto. Estábamos, recuerdan, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo, a ver, ¿estamos en el 6? Ok, acá. 3:6, lo tenemos en la pantalla. Pas joven automenon hamartanei. Pas hamartanon georakenauton ude eknokenauton. En español no tenemos la traducción. Recuerden que habíamos hablado de el tiempo durativo, que eso aparece al final de la cartilla, así que si no alcanza el tiempo en un momento más, lo continuamos en el siguiente periodo, ¿no? Pero fíjense que en el versículo 6 aparecen los dos conceptos. A ver, repasamos de la cartilla lo que está señalado. Página 2 de la cartilla. Es esa parte. A ver, leamos juntos. Se nos grabe, hermano. Fuera del modo indicativo, los tiempos expresan solo tipo de acción y no tiempo cronológico. En otras palabras, tipo es aquello que estudiamos de durativo, gracias, o puntual. Eso en el indicativo no funciona. En los otros sí funciona. Subjuntivo, cuando leamos el participio. Es muy importante ver si está en tiempo durativo o si está en tiempo puntual. Fíjense en el versículo 6, hermanos. Pregunto, y lo voy a señalar así, lo podemos ver de la pantalla también. Lo que marco a continuación. Se me fue. Acá. Ahí leemos, ¿qué dice? Hamartanei. ¿Es indicativo o no? El otro es el que aparece acá, jo hamartano, lo que otra vez marcamos aquí, allí, un poquito más. Jo hamartanon, ¿es indicativo o no? Esa es la pregunta que hago. Respondo, hermanos. Hamartainen, que es el primero que tenemos acá, ese, es indicativo. Por lo tanto, no cabe allí la distinción entre durativo y, ¿cuál era el otro? Puntual. No cabe. Pero sí cabe en esto que no es indicativo. Esto que estoy señalando, que está allí. Eso es participio. Y en el participio sí cabe. En el participio que no es indicativo. A ver, lo grafico acá, hermanos. Esto es importante. Este concepto de tipo de acción, ahí donde tenemos que hablar de durativo, puntual y simple. Estos dos son los que nos interesan cuando hablamos de tipo, ¿sí? Esto solo se da en todos menos en indicativo. Entonces, en subjuntivo y particularmente en los participios, que es el que estamos viendo ahora, ¿sí? En indicativo no. En esto no se da en indicativo. Al leer en el capítulo 3:6 que tenemos en la pantalla, el primer verbo, que vuelvo a señalar acá, allí que está la línea de inserción, hamartanei, pregunto, ¿es indicativo o no? Al leer en griego, pas joenautomenon, eso es participio. Pas, todo, luego vamos a ver cómo se construye el participio. Jomenon, ese es el participio. No peca, así que la traducción peca está correcta. Lo que no está correcto es lo que viene en la nuestra Reina Valera 60. Todo el que practica el pecado deberá ser. Todo el que practica consuetudinariamente, habitualmente, no ha visto a Dios, no lo conoce. Si está practicando el pecado, entonces no conoce a Dios. Reitero, 3:6. Pas jomenon en auto, todo el que permanece en él no peca. Eso es correcta la traducción. Porque en indicativo no va el tema de tipo. Está en indicativo. Por lo tanto, ustedes me dirían, pastor, está en indicativo, así que no me hable de durativo, porque en indicativo no funciona. Funciona en lo demás. Bueno,
hermano, tiene razón. Entonces, hamartane acá está en indicativo, por lo tanto, ¿qué cosa? No funciona lo de tipo, durativo, puntual, no funciona. Pero cuando yo tomo otro modo, que en este caso es participio, que es el que tengo. ¿Dónde tengo el participio? El participio siempre empieza con jo. Jo, hamartano. Ahí está. Lo tenemos en la pantalla. ¿Eso qué es? Participio. Y si es participio, ¿qué más? Ya tengo que ver esto. Durativo y puntual. Y este participio es un participio presente, no es participio auristo. A ver, hermanos, miremos la cartilla. Acá. La cartilla número 5. Fíjense los tipos de participio. Eso no lo vimos hoy. Hoy vimos solamente el indicativo. Miremos la cartilla número 5, en los verbos, la última fila que es participio, ¿sí? Fíjense en el presente. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien lo puede pronunciar? Lion. ¿El otro que sigue? Liusa, ese es el femenino. Y luego, lion es el neutro. Esto se declina como los sustantivos. Significa el que desata. Lion, ¿recuerdan? Liontos es igual que la declinación de un sustantivo. Esto es un sustantivo. El desatador, el desatante. Esa es la traducción en español. Decimos el que desata. Acá es el, fíjense en el 3.6 que lo tenemos en la pantalla. Jo, pas, jo. Este en auto es un agregado que se intercaló, pero lo correcto es jo, menon. Lo noto acá, ahí está, menon. Menon, del verbo meno, es permanecer. El permaneciente, el que permanece. En auto, señaló ahora, es esto. En auto, esa porción, en él. Entonces, el permaneciente en él, señaló ahora, significa no. Y hamartane está en indicativo, y recordemos, en indicativo no funciona lo de tipo. No cabe en indicativo hablar de durativo puntual, porque indicativo es simple, una acción que no se puede hacer interpretación. Pero cuando hablamos de otros modos, y en particular del participio, que ahora sí, hermanos, vamos a buscar lo que sigue. Pas, jo, hamartanon, ahí sí. Jo, hamartanon. Este es un participio, ¿qué más? Fíjense la cartilla. Cartilla 5. Muy bien, participio presente. Y si es participio presente, si es participio, entonces vamos a hablar de tipo. Y si es presente, ¿qué? Hablamos de durativo. Significa, el que practica consuetudinariamente, habitualmente el pecado, ¿cuál es la conclusión? No ha visto a Dios. Ahí, hermanos, viene la siguiente interpretación. Pastor, yo tengo miedo, yo no sé si estoy convertido, porque hace unos meses que me bauticé. Y yo a mi esposa le pego un gritazo que después me asusto. Y hermano, usted le grita todos los días. No. Pero yo, ¿sabe? Tengo un mal carácter y por ahí le grito y me sale una mala palabra. Notamos, hermanos, este hermano que tiene ese problema, que se acaba de bautizar, no está practicando habitualmente el grito, el insultarle a la esposa. Porque si le practica habitualmente el grito, es lo que dice el texto, hamartanon, jo, hamartanon, significa, es un participio, por lo tanto, entra en la clasificación de tipo. Como es presente, es durativo. Si practica el insulto habitual, entonces, mi hermano, con Dios no tenés nada que ver, ¿no? Porque te bautizaste y le estás insultando a tu esposa, hay un problema en tu conversión. ¿Notamos, hermanos? A eso se refiere. Pero si el hermano dice, pero pastor, yo le insulté porque es más fuerte, no es habitual, pero una vez, ahí no calza, hermano, porque el texto está hablando de durativo. Y si no es durativo, si es ocasional, no entra en este versículo. Digo esto para que ayudemos a aquellos hermanos que tienen una carga en su mente, porque cometen pecado. No es habitual. Alguna vez tienen la caída y otra, pero es una cosa frecuente. Entonces, sí tiene la lucha, como diría Pablo en Romanos 7, el bien que quiero no me sale y el mal que no quiero, eso me sale. Es esa lucha. Es diferente de lo que el texto acá está diciendo, que aquel que practica habitualmente el pecado, no, y pretende ser cristiano, no conoció a Dios. Notamos, hermano, entonces, esto viene a colación del comentario en la página 2. A ver, repasamos otra vez lo que está señalado allí. Página 2, otra vez si lo captamos. ¿Qué más? A ver, en voz alta, lo leamos. Fuerte, otra vez, hermano, fuerte, otra vez.
Hermanos, si este concepto nos queda claro, todos los otros modos, fuera de indicativo, todos los otros, vamos a trabajar entre durativo y puntual a ver a qué se refiere, y eso nos va a enriquecer la comprensión de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Tomamos un descanso.